La minuta de la reunión más reciente del Banco de México mostró un tono ligeramente menos restrictivo, considera Citibanamex. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno reconoció la ligera mejora en el entorno inflacionario, aunque siguen preocupados por la inflación de los servicios. El documento dio mayor claridad sobre las perspectivas individuales de los miembros de la Junta respecto del fin del ciclo de alzas. Y ahora vemos a dos de ellos sugiriendo que la tasa terminal ya se habría alcanzado con el alza de marzo. En opinión de Citibanamex, los tres restantes integrantes de la Junta se verán más inclinados a votar por un alza final de 25 puntos base en mayo, siguiendo un enfoque dependiente de los datos. Citibanamex anticipa un incremento en la tasa objetivo de 25 puntos base el próximo mes para un nivel terminal de 11.5%, pero ve probabilidades de que no haya alzas en casi un 50%. Sobre este tema y el panorama inflacionario nacional voy a conversar con Luis Adrián Muñiz, su director de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. Qué gusto, Luis Adrián, bienvenido. Hola, Víctor, muchas gracias por la invitación, es todo un gusto para mí. Gracias, Luis Adrián. ¿Te parece que la discusión principal en la Junta de Gobierno del Banco de México, de acuerdo con las minutas publicadas ayer, es si ya se pudo haber alcanzado el nivel terminal de la tasa de interés en este ciclo de alzas? Mira, te estaba escuchando hace unos segundos que platicabas el enfoque de Citibanamex y la verdad es que en Vector coincidimos plenamente con ello. La discusión hoy por hoy en cuanto a la política monetaria en México es si la tasa va a llegar a 11.25, donde ya está, o se va a quedar en 11.50. Esa es básicamente la discusión. Nosotros creemos que en efecto hay tres miembros de la Junta de Gobierno que sí estarían dispuestos a llevar la tasa a 11.5 en caso de que los datos lo ameriten. Y es por eso que las siguientes mediciones de inflación van a ser tan importantes. De aquí a la siguiente decisión vamos a tener básicamente 2 meses. Y con eso podríamos ya tener una idea de cómo se comportó servicios, porque hay que recordar que lo que ahorita está preocupando al Banco Central es la inflación de servicios. Esa va a ser la clave, pero sí creemos que puede llegar al 11.5 y a partir de ahí los datos nos dirán si existe posibilidades de que se quede por un periodo largo de tiempo en ese nivel o que incluso pudiésemos llegar a observar disminuciones nominales hacia el cierre de 2023. Sí, y aunque la opinión entre los analistas de mercados para la decisión de mayo no es uniforme en este momento, entonces ¿tú crees que Banxico subirá 25 puntos base a un nivel terminal de 11.25%? El tema es si se va a mantener ahí por un tiempo largo, ¿no? Sí, el mercado está dividido porque la Junta de Gobierno de Banco de México también está dividida. Yo creo que ahorita está más inclinada a poder llegar al 11.50, pero por eso estamos todos divididos, porque todavía nos faltan conocer los datos inflacionarios. Si la decisión, desde mi punto de vista, si la decisión fuera hoy, creo que lo que el Banco de México tendría que hacer es subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque servicio sigue acelerándose, porque la inflación subyacente se está desacelerando de manera más lenta de lo que pensábamos y porque el crecimiento económico en algunos sectores continúa siendo relativamente fuerte y eso puede generar presiones de demanda. ¿Qué reflexión puedes compartir de la opinión disidente de la subgobernadora Irene Espinosa criticando la guía futura porque omite comunicar que la postura monetaria debe mantenerse restrictiva 2 años más para lograr la convergencia a la meta de 3%? Yo creo que lo que comenta la subgobernadora Espinosa es bien importante. La guía futura, digamos, en el Banco Central Mexicano y en cualquier banco central juega un papel muy importante para anclar expectativas. Quisiera hacer una precisión en cuanto a la declaración de la subgobernadora Espinosa. Es bien importante aclarar que el terreno restrictivo en términos de política monetaria en México en realidad está en cualquier nivel de tasa arriba más o menos del 8%. En ese sentido, que la subgobernadora nos diga que la tasa de referencia tiene que estar arriba de 8% por 2 años, me parece que es sensato y me parece que el mercado en realidad lo tiene relativamente incorporado. Entonces, es importante esa precisión y coincido con ella en cuanto a que sí es necesario tener tasas por niveles elevados por un periodo prolongado, al menos hasta que la inflación subyacente tenga una tendencia de baja más clara, de preferencia más rápida y que esté en niveles que claramente converjan al intervalo objetivo del Banco Central. Me gustaría ver la COR en torno al 4%, 5% a lo más, para que podamos tener una inflación general que esté de manera consistente y de manera sólida en niveles del 5% al cierre de este 2023. Sí, quizás la preocupación va en el sentido de que la convergencia, la meta se prevé para finales de 2024 o incluso principios de 2025, lo cual quiere decir
que la convergencia a la meta pues va a ser lenta, ¿no? Sí, la convergencia va a ser lenta, pero no solamente es importante la convergencia, Víctor, lo importante también es cómo se da esa convergencia. Y lo relevante desde mi punto de vista, lo más relevante de hecho, es que la convergencia de la inflación, al nivel que tú me digas, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 3, se dé con una convergencia de la inflación subyacente. Que la inflación subyacente esté por debajo de la inflación general. Esa convergencia es una convergencia convincente y que es sostenible, porque quiere decir que en realidad el elemento más importante de la inflación, que es la inflación subyacente, está anclada en un nivel relativamente bajo. Eso es lo importante y eso es lo que todavía está por verse en México. Actualmente la inflación subyacente todavía crece a ritmos más altos que la inflación general. Y nosotros y todo el mercado nos gustaría comenzar a ver que eso cambie, que la inflación subyacente esté creciendo menos que la general y que la no subyacente esté arriba de la general. Esa es la convergencia que nosotros quisiéramos ver y que el mercado y nosotros estamos esperando hacia el cierre de este año. Ya. ¿Qué tan importante será para México el proceso de desinflación en Estados Unidos? Digo, lo pregunto porque esta semana también conocimos datos de inflación allá, en donde una baja importante de 1 punto, ¿no? De febrero a marzo. Sin embargo, la inflación subyacente allá sigue mostrando mucha rigidez y de hecho, por primera vez en mucho tiempo, ya está arriba la subyacente de la general. Exactamente, es justamente el punto que te estaba comentando, ¿no? Cuando tienes esa composición en la inflación, pues hace que el balance de riesgos para la inflación continúe sesgado al alza. Es justo lo que está pasando aquí. El contexto inflacionario en los Estados Unidos es relevante para nosotros porque en la medida en la que el contexto de allá sea mejor, tu balance de riesgos mejore, es la medida en la que la Reserva Federal tiene espacio para incrementar la tasa de interés a un menor ritmo o de plano ya no incrementarla. En el momento en el que la Reserva Federal deje de incrementar la tasa, Banco de México, digamos, pierde un elemento de presión. Le quitan un poquito de presión a su política y puede ser más libre de poder decidir mantener la tasa sin cambios durante un periodo largo o incluso bajar la tasa. Ahorita creo que el elemento más importante en México son los datos locales, cómo se comporta la inflación subyacente. Estados Unidos ya pasó un poquito a segundo término. Cuando estábamos en el ciclo de alza en 2021-2022 era muy relevante. Ahorita ya restó un poquito la importancia desde mi punto de vista a las decisiones de la FED, pero siguen siendo un elemento que toman en cuenta el Banco Central. Si sí. en la reunión de mayo la Reserva Federal sube la tasa de referencia a 25 puntos, nosotros aquí vamos a hacer lo mismo. Y me atrevería a decir que incluso si la Reserva Federal no sube en mayo, en México deberíamos de subir justo por este elemento de la inflación subyacente relacionada a servicios. Acuérdate que ahorita lo más importante es que la inflación está comenzando a exhibir presiones internas. Todo 2022 fue básicamente gobernada por presiones externas. Ahorita estamos observando presiones internas y ante esas presiones internas, en mi opinión, Banco de México debe de incrementar la tasa de referencia con independencia de lo que haga la Reserva Federal en la reunión de mayo. Ya, sí, es interesante esto que comentas, ¿no? Porque en México ya hay cierto consenso, diría un amplio consenso sobre la cercanía del fin del ciclo de alzas, pero en Estados Unidos parece que todavía habrá incrementos adicionales en la tasa de fondos federales, digo, además del de mayo, como dices tú, en el hipotético caso de que no subiera la Fed en mayo, pues aquí habría que subir, pero allá como que todavía el ciclo de alzas todavía trae un poco de cuerda, ¿no? Sí, el mercado todavía está bastante dividido. Yo creo que los datos de inflación en Estados Unidos han salido relativamente bien desde hace varios meses. Hemos tenido estos elementos que preocupan un poquito, pero en términos generales hemos visto una desinflación importante, ¿no? Desde el punto máximo hasta el último dato de marzo. Pero lo que preocupa también allá es el tema de que la economía parece que sigue caliente, ¿no? Sigue teniendo crecimientos arriba de lo esperado. El mercado laboral sigue más sólido de lo que se esperaba. Y en la medida en la que veamos indicadores de consumo o de mercado laboral o de cualquier otro dato de crecimiento que implique un menor crecimiento o una menor aceleración, será la medida en la que se va a ir disipando un poquito más el escenario monetario en los Estados Unidos. Ahorita creo que el mercado está muy dividido, sigue sobre la mesa la posibilidad de incrementar 25 en mayo ya y dejarla, o incluso ir más allá, pero todo eso nos lo van a decir los datos en Estados Unidos, ¿no? Y en la parte local, creo que Banco de México seguirá con relativa independencia su política monetaria en las siguientes reuniones y creo que el 11.50 será la tasa terminal de política monetaria.
Bien, Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. Te agradezco mucho que nos ayudes a entender mejor el panorama de inflación en México, un poco también en Estados Unidos. Que estés muy bien, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Víctor. Saludos a tu audiencia. Hasta luego. Gracias. La inflación comienza a desacelerarse ante el apretamiento monetario, pero todavía se debe observar un debilitamiento mayor en el mercado.